Dios te bendiga grandemente. Bienvenido una vez más a mi canal, querido amigo, y un abrazo muy grande en el amor de Cristo para mis hermanos en la fe que a través de estos videos también me pueden ver. Amigo, quiero predicarte el evangelio de nuestra salvación para que tú y tu casa sean salvos. Déjame empezar por decirte que evangelio no es una religión. Evangelio es una noticia. Son buenas nuevas de salvación. Cristo hace 2000 años en la cruz del Calvario murió por tus pecados, por los míos y por los de todo el mundo, dejándonos libres de toda condena. Y toda persona que crea este anuncio tiene vida eterna, promesa del Señor, y no perecerá jamás. El evangelio es el siguiente: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para nuestra justificación ante el Padre. Te digo por qué Cristo murió por nuestros pecados. Porque el ser humano, el hombre, es un ser pecador por naturaleza. Es una naturaleza pecaminosa que contrajimos por Adán desde pecó contra el Señor en el huerto del Edén y ha pasado de generación en generación el pecado. Aunque te creas que eres una persona buena, que eres justo, que no le haces mal a nadie, tú pecaste contra Dios y yo también, hace mucho tiempo. Las religiones, lamentablemente, Señor las reprenda, son obras de Satanás. Jamás el Señor te dice que te arrepientas de tus pecados para ser salvo. El hombre tiene que conformar su mente a lo que dice el Señor en la palabra. ¿Qué es lo que piensa Dios de nosotros en la palabra? Búscalo en la Biblia. Destituidos de la gloria de Dios, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aún uno, dice Dios. Entonces, tú no eres justo ni yo tampoco. Somos seres injustos, inmorales y pecadores. Hace mucho tiempo pecamos contra Dios. Por lo cual, hay un decreto en la ley moral del Señor, porque eres santo, que lo puedes encontrar en Ezequiel 18:4. El alma del Padre, como la del Hijo, es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y en Romanos 6:23 el Señor dice: porque la paga del pecado es muerte. Por lo cual, hace mucho tiempo tú y yo morimos. ¿Sí? Pero ¿cómo que morimos si estamos aquí? Estamos vivos físicamente, pero espiritualmente hace mucho tiempo que quedamos desconectados de Dios. Murió nuestro espíritu y es el más importante que tiene que estar vivo en nosotros para poder estar con el Señor. Dios es Dios de vivos, no de muertos. De vivos espirituales, no muertos espirituales. Tú seguirás en el mundo, pero hace mucho tiempo que tu espíritu murió y no hay nada que tú puedas hacer para salvar tu alma de la muerte en el infierno. No hay nada que puedas hacer ni dejes de hacer. Muchas personas van a las congregaciones y a las iglesias y comienzan a perseverar, a decir que ya no pecan, que se apartaron del pecado, que ya se merecen la gloria de Dios, porque como ya no pecan, dicen ellos, porque ya no pecan, el Señor los salvará. Algún día Dios los salvará. Y entonces hacen a Dios responsable de tu alma, de tu alma. ¿Qué destino tendrá? Si el cielo o el infierno. Y déjame decirte que precisamente por la maldad tuya y mía y de los hombres, Cristo, Dios hecho hombre, se despojó de toda su gloria, bajó a la tierra y se hizo carne para morir en una cruz. Él, el que nunca pecó, el que nunca hizo nada, el único santo, Rey de reyes, Señor de señores, murió en una cruz pagando tus injusticias y las mías y las de todo el mundo. Porque la gran voluntad del Padre es que todos procedan al arrepentimiento y ninguno perezca. Pero el hombre, tosudamente, es incrédulo en esta hora de salvación. Sigue dependiendo de sus obras para justificarse ante Dios, cuando el Señor mismo dijo: tus justicias son como trapos de inmundicia. Qué terrible
que el día que tú mueras, porque todo hombre va a un juicio, el día que mueres físicamente, tu alma tiene vida eterna. Sí, el alma del hombre tiene vida eterna porque Dios nos hizo así. Y déjame citártelo textualmente como dice la Biblia, porque yo no te puedo decir a ti nada que no esté en la palabra del Señor. Yo sí te digo las palabras del Señor. Un genuino salvado, un hermano en la fe, un pecador como tú, te dice la verdad y no te la oculta como las religiones, que te ponen a depender de obras para que tú algún día seas salvo. Y vas marchando a la condena, amigo. Vas marchando a la condena. Pero ahora déjame explicarte por qué yo te digo que el alma tiene vida eterna. Dice el Señor. Déjame citártelo textualmente. Busca en tu Biblia si la tienes. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés 3:11. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Mira, cuando el Señor se refiere que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, no se está refiriendo a tu corazón, o sea, al músculo cardíaco, al que late, al que te da vida. No. En el corazón de los hombres, la mente. Ha puesto eternidad en el alma, porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Y cuando cometemos el primer pecado de nuestras vidas, ese solo, se deja caer sobre ti, sobre tu alma, el decreto condenatorio: el alma que pecare, esa morirá. Y a la vez que cometes tu primer pecado y quedas destituido de la gloria de Dios, pasas a ser un ser meramente guiado por los sentimientos de tu alma y tu cuerpo, porque tu espíritu lo hiciste morir, porque pecaste, como lo hice morir yo, porque pequé. Por lo cual, no hay nada que podamos hacer para ser salvos, sino arrepentirnos y creer en el Evangelio. El arrepentimiento es una palabra muy controversial, porque es ahí donde las religiones se aprovechan para desviarte del camino a tu salvación, a la que ya fue lograda. El arrepentimiento, la palabra en griego es metanoia. Metanoia quiere decir que tú cambies la forma de autopercibirte a ti mismo y conformes tu mente a lo que dice Dios de ti y de mí y de todos, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, aún se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios. Y entonces, como tú te arrepientes de tus pecados y no te autopercibes como estás ante Él, destituido de la gloria, moralmente corrompido por haber pecado, con tu alma marchando al infierno, déjame decirte que si en ningún momento de tu vida te vistes condenado, si en ningún momento de tu vida te sentiste horrorizado porque vas marchando al infierno, tú no has nacido de nuevo. Tú no has nacido de nuevo, lamentablemente, aunque estés yendo a tu congregación, a tu religión, a lo que sea, porque te estás arrepintiendo de tus pecados y mañana volverás a pecar. ¿Cuántas veces vas a crucificar a Cristo? Ya Él murió una sola vez y para siempre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no perecerá jamás. Déjame citarte un texto de la Biblia donde dice, el Señor dice, yo soy un poco lento para guiarme por la línea, por eso yo en mi cuaderno, pero textualmente yo copio la palabra del Señor. Dice, aboliendo dice Efesios, el libro de Efesios 2:15, a los Efesios, la carta a los Efesios del apóstol 2:15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, la que tú estás cumpliendo ahora, o la que crees que cumple, aboliendo la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Por qué dice de los dos? Te explico. Los judíos
y los gentiles, que eres tú, que soy yo, los judíos cumplían la ley de los mandamientos. La ley de los mandamientos para los judíos, para el pueblo de Israel, para las 12 tribus. Pero tú eres gentil como yo. Por lo cual, tú estás cumpliendo una ley que ellos no pudieron. O te estás creyendo eso. Por lo cual Cristo murió en la cruz del Calvario y abolió la ley de los mandamientos para que ahora ellos, los judíos, y tú tengan vida eterna solo creyendo por esta obra de sustitución. Dice, aboliendo la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando tú crees en esta obra de sustitución, cuando tú te arrepientes y te reconoces que eres un inmundo y perverso pecador, y que así será hasta el día de tu muerte. Porque cuando el hombre es salvo, porque se arrepiente y cree en el Evangelio, Marcos 1:15, nace de nuevo. El Señor lo sella con el Espíritu Santo, pero en tu cuerpo quedan las inmundicias de la carne, por lo cual seguirás pecando, quieras o no quieras, hasta el fin de tus días físicos. Seguirás pecando o hasta que el Señor, en el arrebatamiento de la iglesia, muy pronto, muy cercano. Por eso mi exhortación a que te arrepientas y creas. Pues cuando suceda esto, el al paso, seremos transformados y este cuerpo de muerte, donde mora el pecado, quedará aquí. Serás transformado conforme a la semejanza del Señor Jesucristo. Y nunca más serás un ser pecador. Nunca más morará en ti el mal, como mora ahora y en mí. Dice, entonces las religiones, como te explicaba, te ponen a cumplir los mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, por sobre todas las cosas, con toda la fuerza de tu corazón y tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No mentirás, no robarás, no, bueno, no y no. Y todos los mandamientos que Dios le había dado en el monte Sinaí al pueblo hebreo, a su pueblo terrenal, Israel. Dice, los hebreos tenían los sacerdotes que hacían sacrificios en el altar del Señor y que era para expiar los pecados. Por tanto, cuando Cristo murió, Cristo, el Cordero de Dios, cuando Cristo murió, una sola vez y para siempre, Él te salvó y me salvó, porque Él fue el Cordero de Dios. Él fue el que pagó la condena tuya y la mía. La pagó Él. Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, según las Escrituras, para justificarnos ante el Padre. Y aquí dice, en Colosenses 2:14, dice, esto ocurre en el momento. Esto que te voy a decir ahora, este versículo tan importante que te voy a decir ahora, ocurrió en el momento que Él fue clavado en la cruz. Le venció al enemigo, a Satanás, a los demonios, a las potestades. Él, dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Te acuerdas cuando te decía Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá? O Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dice así, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sí? ¡Qué magnífica obra! Eso es evangelio. Ese acta que te condena a ti y a mí a morir nuestra alma en el infierno, Él la clavó en la cruz, la anuló para siempre. ¿Por qué dependes de tus obras si ya Él lo hizo todo? La obra es la de Jesús, no la tuya. ¿Me entiendes? Anuló el acta que te condenaba. Ya tú fuiste salvo hace mucho tiempo. Tú fuiste salvo hace 2000 años. Y esto es lo que tienes que creer para que seas salvo. Creer que ya Cristo pagó por tu deuda. En justicia, nadie paga 2 veces por un mismo delito. Cristo murió por tus pecados. ¿Lo crees? Si lo crees, eres salvo. Porque ya el acta que te condenaba a ti y a mí y a todos los hombres fue clavada en la cruz.
y la quitó de en medio. ¿Lo crees? ¿Cristo murió por tus pecados? Esas son palabras de vida eterna. Él te dio vida eterna cuando murió por ti en la cruz, cuando Él murió por tus pecados. Ahora, dice Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Te das cuenta? Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, vida eterna. Sobre mejores promesas, vida eterna. ¿Qué mejor promesa? ¿Qué puede ser mejor que tener vida eterna? ¿Qué puede ser que no vivir, o sea, morir eternamente en el lago de fuego, en el infierno? Dice, con respecto al tema de la ley de los mandamientos, en Hebreos 8, del 6 al 13, déjamelo leértelo un momento. Ya te leí, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y sigue, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado